Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental que explora las raíces de muchos de nuestros conflictos internos, las distorsiones de dos instintos humanos esenciales, la autoconservación y la procreación. Para guiarnos en esta exploración, tenemos a Clara, que nos ayudará a desentrañar las ideas de la Pathware Conferencia 85. Es un placer estar aquí. La conferencia destaca cómo estos dos instintos, en su forma pura, son vitales para la vida. Sin embargo, cuando existen perturbaciones psicológicas, inmadurez o irrealidad, se deforman y dejan de funcionar constructivamente, generando efectos negativos en nuestra vida. Esa idea de la distorsión es clave. Empecemos por el instinto de autoconservación. En su estado sano, su propósito es claro: incrementar, mantener y mejorar la vida, operando contra todo lo que pueda destruirla o ponerla en peligro. El alma necesita salud para vivir de la manera más constructiva posible, al igual que el cuerpo necesita salud. Pero el texto sugiere que lo que un alma sana considera seguro difiere enormemente de lo que un alma inmadura percibe. ¿Podrías explicar esa diferencia? Claro, un alma inmadura o malsana experimenta el rechazo, la falta de amor, admiración o aprobación, no solo como una situación insegura, sino realmente como la muerte. Esto es un ejemplo típico de cómo el instinto de autoconservación se desvía. El alma cree que para preservar su vida y seguridad tiene que luchar contra la ilusión del rechazo en cualquiera de sus aspectos. Esta lucha asume en varias formas. Una de ellas es la creación de la imagen idealizada de uno mismo. Es fascinante cómo algo tan subjetivo como el rechazo puede sentirse tan existencial. Y a pesar de que nuestra razón sabe que estas amenazas son exageradas, irracionales o falsas, en lo profundo entramos en pánico como si nuestra vida estuviera en juego. ¿Cómo se manifiesta esta lucha instintiva? Exactamente. Es una desarmonía profunda. Luchamos por nuestra seguridad y estabilidad de la manera equivocada. En lugar de construir un sano autorrespeto que llega al eliminar errores, intentamos forzar a otros a darnos seguridad, a suscitar en ellos sentimientos que creemos que deberían tener hacia nosotros. También, inconscientemente, frenamos nuestras propias fuerzas anímicas que fluyen hacia afuera, creyendo que esto nos protege del peligro emocional. Esa idea de refrenar las fuerzas del alma que fluyen hacia afuera parece muy contraproducente. ¿Cómo podría eso percibirse como protección, incluso de forma inconsciente? Cuando el instinto de autoconservación está distorsionado, cualquier acción interior o exterior que en sí podría ser constructiva se ve como peligrosa y por lo tanto no se intenta. Es un mecanismo de defensa que busca evitar cualquier vulnerabilidad percibida, aunque a la larga eso impide el crecimiento. Entiendo. Y esta perversión del instinto de autoconservación, ¿qué otras distorsiones trae consigo? El texto menciona avaricia, rigidez, prejuicio. Parece una lista pesada. Sí, son defectos que surgen según la estructura del carácter de la persona. La avaricia, por ejemplo, no es solo material, sino también emocional, una tacañería que se aferra a lo que parece seguro. El prejuicio tiene el mismo origen, aferrarse a ideas preconcebidas porque se perciben como una fuente de seguridad. Cualquier impulso interior que se aferra y no puede soltar, se manifiesta así. Así que la estrechez mental o el prejuicio no son solo fallas éticas, sino síntomas de una necesidad distorsionada de seguridad. Y el texto dice que esta estrechez es sutil al principio. ¿Cómo se vuelve uno consciente de ella? Requiere un autoexamen cuidadoso. Inicialmente se siente de manera vaga, pero a medida que uno profundiza en el trabajo interior, se hace clara e intensa. Es crucial entender sus causas y efectos para que estas emociones negativas se debiliten automáticamente. El movimiento del alma aquí es un rígido refrenamiento de una fuerza que debería ser fluida, llevando al estancamiento y a la inanición interna. Esta restricción impide la asimilación de ideas nuevas y congela sentimientos. Entiendo.
Y esto resulta en un estreñimiento emocional que bloquea internamente, impidiendo la asimilación de nuevas ideas y congelando nuestros sentimientos. Pasemos ahora al instinto de procreación. Este es a menudo asociado solo con la reproducción física, pero la conferencia le da un significado mucho más amplio. Efectivamente, el instinto de procreación abarca mucho más que la continuidad física de la raza humana. Incluye todas las formas de creatividad en todos los niveles del ser. En su forma sana, nos abre el corazón, nos impulsa a comunicarnos, a estar listos para nuevas eventualidades, a disfrutar, a dar y recibir, y a experimentar placer y felicidad. El anhelo de placer supremo está intrínsecamente relacionado con este instinto. Eso es una expansión significativa del concepto. Entonces, si este instinto también se distorsiona como el de autoconservación, ¿cómo se manifiesta y qué tipo de veneno genera según la conferencia? Cuando está distorsionado, se manifiesta como codicia, extender los brazos para arrebatar de manera cruda y egoísta en lugar de una forma sana y flexible. También puede llevar a una necesidad imperiosa de placer, que en casos extremos resulta en adicciones. Esta necesidad, aunque inconsciente, puede ser tan fuerte que causa un caos considerable dentro de la psique. No significa que el deseo de placer sea malo. Al contrario, el alma sana lo busca de una manera muy diferente. Es una distinción vital. El deseo de placer no es el problema, sino la necesidad imperiosa. Y parece que cuanto más inconsciente sea esta necesidad, mayor es el caos. El texto incluso menciona que algunas personas pueden resignarse a una vida de desapego, negando este anhelo de placer, pero que eso también causa daño. ¿Cómo se relaciona esto con el instinto de autoconservación? A menudo, la negación del anhelo de placer surge porque el instinto distorsionado de autoconservación es más fuerte. La psique siente que podría estar en peligro si se permitiera el placer. Pero reprimir este anhelo no lo elimina. De todos modos causa daño, aunque sea de forma encubierta. Entonces tenemos estos dos movimientos fundamentales del alma, uno que se aferra rígidamente y no suelta lo obsoleto, y otro que se estira compulsivamente de manera codiciosa, y ambos están intrínsecamente conectados al egocentrismo. ¿Cómo describe la conferencia el egocentrismo y sus consecuencias? El egocentrismo es la manifestación de estas distorsiones y trae consigo una serie de emociones negativas: frustración, angustia, tensión, culpa e inseguridad, por nombrar algunas. El error es trágico porque la psique cree falsamente que ser egocéntrico preservará su seguridad o satisfará su necesidad imperiosa, pero nada induce mayor inseguridad que ser egocéntrico. Además, el egocentrismo exige pautas y reglas de conducta fijas y prescritas. Es paradójico, lo que creemos que nos protege es precisamente lo que nos hace vulnerables. El texto dice que el egocentrismo exige pautas y reglas de conducta fijas y prescritas. ¿Cómo impacta esto en nuestra interacción con el mundo y nuestra paz interior? Cuando otros no acatan estas reglas y expectativas, la seguridad planeada se desmorona. Vivimos con un miedo constante de que no cumplan nuestras reglas, lo que socava la paz interior. Estamos construyendo sobre arena, dependiendo de cosas que no podemos controlar. La seguridad real reside en la ausencia de egocentrismo, en la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a cada nueva situación y persona. Entiendo. Si no somos egocéntricos, podemos ser flexibles y adaptarnos. El egocentrismo nos ciega la realidad e inhibe nuestra espontaneidad, haciéndonos planear con base en una necesidad imaginada de seguridad, lo que nos lleva a un círculo vicioso. ¿Cómo podemos romperlo si nuestra atención está tan exclusivamente en nosotros mismos? Es sutil y difícil de detectar. La verdadera seguridad proviene de ver bien a las personas con las que tratamos, no solo en teoría, sino entendiéndolas emocionalmente. Esto es imposible si centramos la atención casi exclusivamente en nosotros mismos. Se requiere un examen honesto de nuestras reacciones emocionales, especialmente ante cualquier desarmonía o timidez. Entonces, el camino hacia la seguridad pasa por una atención genuina hacia el exterior y un autoexamen riguroso de nuestras reacciones. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo el egocentrismo impide experimentar y hacer frente a la derrota? Si nuestra naturaleza es muy orgullosa, como dice el texto, ¿cómo lidiamos con la inevitable realidad de la derrota? Nuestra imagen idealizada no puede admitir la derrota.
ya que amenaza la precaria pseudoseguridad de esa imagen. Una personalidad sana puede aceptarla, pero lo que realmente importa es la verdad interior, lo que sentimos. A menudo las pequeñas derrotas diarias, los rechazos, son los que más amenazan nuestra seguridad más que los grandes fracasos. Nos causan una vergüenza y humillación que sentimos la necesidad de ocultar. Y para ocultar esa vergüenza, el texto menciona que adornamos situaciones, matizamos lo que nos parece doloroso o incluso denigramos a otros. ¿Estas reacciones no hacen más que profundizar el problema? Exactamente. Son indicadores de nuestra verdadera actitud ante la derrota. Examinar estas reacciones arraigadas y automáticas es más difícil que encontrar nuevas percepciones profundas. La personalidad sana, en cambio, acepta la derrota con verdadera humildad, generosidad de sentimiento y dignidad. La grandeza no está en evitar la derrota, sino en enfrentarla honesta y humildemente, sin adornos, proyecciones, humillación o simulación. La simulación de la derrota es otro aspecto importante que mencionas. El texto describe dos direcciones opuestas según la pseudo-solución elegida. Primero, la búsqueda de poder. Si la pseudosolución es la búsqueda de poder, la reacción ante la derrota es una humillación extrema que debe ocultarse a toda costa. Este ocultamiento consume mucha fuerza vital e induce a una profunda culpa y temor a ser descubierto, aunque a menudo solo logramos medio engañarnos a nosotros mismos. Y la otra pseudo-solución, la búsqueda de serenidad, ¿cómo aborda la derrota? En este caso, se niega la existencia misma de la derrota el mayor tiempo posible. Es un autoengaño peligroso que resulta en una falta de conciencia de lo que realmente se siente y por qué se actúa de ciertas maneras. Ambos enfoques evitan la realidad de la derrota. Es un desafío reconocer nuestras propias reacciones ante la derrota. No es solo lo que socialmente se define como tal, sino lo que nosotros experimentamos como humillación o fracaso. ¿Cómo podemos empezar a identificar esto nosotros mismos? La clave es preguntarse honestamente, ¿cómo tomo realmente una derrota? Hay que recordar eventos recientes o pasados, buscar qué situaciones nos hicieron sentir derrotados, incluso si para otros serían incidentes menores. Es importante observar las reacciones emocionales sin juzgar, porque al reconocerlas surge una gran oleada de fuerza interior. Hay que cuidarse de sobreimponer la reacción ideal que aún no estamos listos para sentir. Entonces, no se trata de imponer una reacción ideal, sino de observar la que ya tenemos. Parece que el debilitar esa imagen idealizada de nosotros mismos que nos obliga a ser siempre victoriosos es cuando finalmente ganamos verdadera dignidad y libertad, dejar de luchar contra probabilidades imposibles. Exacto. Ya no se trata de la corriente de demostrar sus cualidades que consume tanta energía. Aunque es difícil encontrar todo esto al principio porque es sutil y se disfraza, cuanto menos conscientes seamos de su existencia, mayor será la obstrucción a nuestra libertad, fuerza y paz interior. Tenemos una pregunta de un oyente que me parece muy pertinente a lo que acabas de explicar. Dice, es muy difícil encontrar solo una tendencia en las emociones. Por ejemplo, cuando uno se siente humillado, un conjunto de emociones reconoce que lo que la otra persona hizo fue producto quizá de su inseguridad. Luego hace erupción otro conjunto de sentimientos que implican enojo. Entre estos dos conjuntos de sentimientos, uno de perdón y comprensión y otro de enojo, siempre hay un conflicto. ¿Cómo puede uno saber cuál es el sentimiento correcto? Esta es una excelente pregunta. No es demasiado difícil saber cuál es el sentimiento correcto, siempre y cuando ambos sean genuinos. A menudo la primera reacción, que parece correcta, el perdón o la comprensión, es sobreimpuesta. Es algo que la persona intenta sentir porque teóricamente sabe que es lo ideal, pero aún no lo siente de verdad. Entonces, esa buena voluntad inicial, si no es genuina, se convierte en un obstáculo. Y el sentimiento negativo, el enojo o la humillación real, sigue ahí debajo, ¿cierto? Precisamente. Esa emoción que aún predomina, la orgullosa e infantil, interfiere constantemente porque se le está intentando sobreponer la correcta, sin permitirle llegar plenamente a la conciencia superficial. Por eso el sentimiento negativo tiene que dejarse salir con todo su impacto, no para exteriorizarlo hacia otros,
sino para volverse consciente de la intensidad del enojo, de las demandas y reclamaciones infantiles que son la verdadera razón de ese enojo, ya que la derrota es inadmisible. Así que el paso crucial es permitir que estas reacciones emocionales, con toda su irracionalidad e infantilismo, lleguen a la superficie de nuestra conciencia sin racionalizarlas o justificarlas. Esto es lo que las debilita para que el otro conjunto de sentimientos, el genuino, pueda finalmente volverse dominante. Exacto. Cuando permites que todas las emociones salgan sin censurarlas, se vuelve evidente lo excesivas e infantiles que son tus demandas hacia los demás y hacia ti mismo. Te exiges una perfección que aún no tienes y el enojo que sientes hacia los demás no es más que la exteriorización de tus demandas a ti mismo. Es una visión profunda. La ira que dirigimos hacia otros, entonces, es una proyección de nuestras propias exigencias internas no cumplidas. Y este ser idealizado no es una realidad, sino una simulación. Sí, y la buena voluntad de sobreimponer normas ideales es a menudo una mezcla de verdaderas buenas intenciones y las demandas de este ser idealizado. Esta simulación prohíbe que la verdad salga a la superficie. Es fundamental entender que reconocer estas emociones infantiles no significa que debas actuar de acuerdo con ellas. Confundir esto es a menudo una simulación para mantener una apariencia de decencia, mientras te resistes a renunciar a la falsedad de la imagen idealizada. Entonces, a veces el ser real se manifiesta con sentimientos genuinos que ignoramos debido a la presión del orgullo compulsivo de la imagen idealizada que nos dicta cómo debemos comportarnos, incluso con deberías que son francamente negativos. Debería estar enojado, debería despreciar. Así es, todas las emociones negativas, a fin de cuentas, son compulsivas. Llega un momento en este trabajo en el que uno lo ve con claridad. Puede que no estemos listos para soltar la compulsión, pero reconocemos su naturaleza, así como la estabilidad del sentimiento real que empieza a aflorar. Sin embargo, una parte de la personalidad aún se aferra a la supuesta seguridad de la reacción negativa. Y esto es especialmente cierto para quienes confían más en su intelecto que en sus emociones o intuiciones, ¿verdad? El intelecto puede prohibir el odio, pero si logra racionalizarlo, se aferra a ese aspecto sobreimpuesto y compulsivo, impidiendo que los sentimientos reales nos guíen. Correcto. Este énfasis exagerado en el razonamiento le impide al ser real manifestarse, desalienta sistemáticamente a nuestra naturaleza interior de funcionar y guiarnos, y nos hace aferrarnos a lo que parece seguro, a ese pequeño orgullo. Es un ciclo que debemos romper. Esta conversación nos ha ofrecido una ventana profunda en las complejidades de nuestros instintos y cómo sus distorsiones nos afectan.